Hola, ¿cómo están? Yo soy Fuyu y espero que se encuentren muy bien. En este video voy a estar haciendo el reto de Pinterest Decide mi dibujo. Este es un tipo de reto que pues he visto bastante aquí en YouTube. Pues lo vi en una persona que se llama Mac. Su usuario está como Magneto, creo, pero con un 3 en vez de E. Voy a dejar el video en la descripción por si quieren ir a verlo. Básicamente es de que ponga, por ejemplo, en Pinterest pose, y en esa pose es en la que voy a dibujar pues al personaje, a la persona. Y pues así, ¿no? Con pose, ropa y todo eso. Ahorita van a ver mi búsqueda en Pinterest y pues eso. Y pues la primera búsqueda que hice fue la de la pose. El chiste del reto es elegir la primera que salga. Y pues me salió esa. Luego fue en tono de piel. Y pues ahí no elegí la primera porque pues en la primera había como 5 diferentes. Entonces, pues la segunda era un comercial. Y la primera más válida pues fue esa. Luego elegí el cabello, o sea, el corte de pelo. Y pues también con la primera opción. Después el color de cabello, que también lo van a ver ahí. También puse ilustración, pero lo puse en español. Y pues la verdad es que la que me salía ahí no ayudaba porque iba a ser a una persona. Entonces lo puse en inglés y me salió ese dibujo. Y pues en sí no es como que gran complicación. Luego la ropa, pues me salieron esos como bloomers y pues no podía poner solo eso. Y elegí la siguiente cosa también, que pues era un suéter y accesorios también. Después fuera de cámara puse paleta de colores, pero pues esa ya la van a ver cuando esté el archivo hecho. Les voy a dejar el Instagram de las artistas de la ilustración de la payasita y la de la paleta de colores, porque en la paleta de colores se ve una pequeña ilustración. Entonces pues ahí aparecen sus nombres y los voy a dejar en la descripción también. Aquí en Photoshop pues ya puse todas las cosas que me salieron. La ilustración pues no es tan difícil porque me gusta dibujar payasos. Entonces traté de hacer algo pues así, ¿no? Como una payasa. Lo complicado pues fue el fondo, pues tratar de imitar un poco el estilo en el que estaba hecho, pero bueno, eso ya lo verán después. También la pose pues fue un poquito complicado lograr capturar pues el mismo movimiento. También la hice más a las rodillas, un poco arriba, no de cuerpo completo, porque pues no se iban a ver todos los detalles del pelo y así. Pues el chiste era que se viera eso, ¿no?
Y pues sí, lo primero fue la pose, y pues la verdad sí me costó algunos intentos. Primero estaba un poco más exagerada, con el hombro un poco más arriba, pero me di cuenta que así no era. Y después lo cambié. Ahí más o menos estaba boceteando algunos elementos para saber cómo iba a quedar. Pero pues me faltaba modificarle un poco la pose. Y pues aquí estaba tratando de detallar el boceto un poquito, y fue cuando me di cuenta de que, pues no sé, la pose estaba rara. Como que había algo que no me cuadraba mucho, y pues lo estuve ahí corrigiendo un poco, pero creo que esa parte no la grabé. Pero sí, o sea, era básicamente el hombro estaba muy arriba, y pues ya después la corregí. La corregí fuera de grabación porque me estaba desesperando. Y yo cuando me frustro pues me tomo mi tiempo y no quería que se hiciera muy muy largo. Pues aquí creo que ya estaba más modificándole algunas cosas, y ya después nada más fuera de la grabación pues ya lo corregí un poquito más, y aquí ya estaba poniéndole pues las cosas que salieron en Pinterest. El cabello pues no es algo que yo hubiera elegido ponerle, o sea, ese estilo de cabello no suelo dibujarlo, y pues creo que por eso este reto está pues divertido, ¿no? Porque haces cosas que a lo mejor no acostumbras, o sobre todo a poner juntas, porque por ejemplo pues payasos y dibujo. Los esos como bloomers pues también he dibujado bastante, y pues esa como sudadera, suéter tejido pues sí me gustan, pero nunca había dibujado en conjunto con todo lo demás, y pues no sé, o sea, estuvo divertido. La verdad es que lo volvería a hacer. Aquí ya la paleta de colores. La paleta de colores. La verdad es que de último momento decidí también poner paleta de colores, entonces traté de ver si podía ponerle pues esos colores en la ropa, pero no consideré que está muy monocromático. Y el fondo iba a ser también azul, y por más que sea mi color favorito pues como que no me estaba convenciendo, no iba a funcionar. Traté de ponerle amarillo para ver si pues destacaba, pero no sé, como que no me estaba gustando. Aquí estaba experimentando con el fondo, tratar de hacerlo similar al de la ilustración, pero no me gustó. Y entonces decidí que el personaje pues iba a tener los colores de las cosas que me salieron en Pinterest, y el fondo iba a ser de el color de que me salió en la paleta de colores, para no complicarme demasiado. El fondo también pues no es algo que yo acostumbre a hacer. Por lo regular yo elijo, pues para no complicarme, fondos muy muy simples, así color sólido, y no sé, puntitos o cuadriculado o así. Pero aquí pues tuve que tratar de imitar un poquito las líneas de las pinceladas y así. Y pues la verdad es que sí me costó trabajo
parece un poco sencillo, pero pues no estoy acostumbrada a hacer eso. Y pues tampoco quería tal cual hacerlo como la ilustración, como pues yo meterle de lo mío. Y pues sí me tardé bastante, pero hasta eso creo que sí me gustó. De ahí estuve poniéndole los colores de la paleta y pues buscando a ver cuál pincel me convencía más para el efecto. Eh, y pues ahí fui poco a poco construyendo el fondito. Y pues no sé, creo que va bien con la payasita. Como que muy eh, mm, etérea. No sé, como si estuviera viajándose. No sé, algo así, como muy inmersa en sus pensamientos y por eso las nubecitas. Traté de incorporarlo, pues la pose con el sentido de la payasita. Y pues ya teniendo los colores puestos, también le puse el maquillaje que combinara. Y pues sí, o sea, eh, fondo, pues insisto, no es algo que yo hubiera hecho normalmente. Eh, los fondos los hago, si son solo colores, pues solo color y ya. O si voy a hacer fondo, pues hago pues un fondo más con cosas. Pueden ver en mi Instagram algunos dibujos que estuve haciendo de payasas. Y pues sí, trato de hacer como fondo escenario. Aunque no me quede muy bien. Pero pues sí, esto fue muy diferente de mi zona. Pero pues sí me gustó. O sea, fue como que muy relajante. Y pues no sé, a lo mejor después trato de incorporar lo aprendido aquí en algún otro dibujo. Y pues sí, o sea, al fondo creo que fue de lo que más me gustó hacer. Y pues aquí ya había acabado el fondo y pues ya nada más tocaba sombrear lo demás, o sea, al personaje. Y pues muy sencillo. Pues ya tenía todos los colores puestos. Y pues sí, o sea, me gustó hacer este reto porque pues pude incorporar cosas que me gustan. Al fin y al cabo Pinterest creo que te recomienda cosas que tú buscas o así. Y pues yo creo que por eso me salía esa ilustración de la payasita. Y pues quise agarrarme de ahí. Aprovechar para pues que no fuera tan pesado para mí hacer un dibujo con algo que suelo dibujar. Eh, y pues sí, o sea, estuvo muy entretenido, pero pues sí sufrí un poquito al principio con la pose. Eh, como que no me convencía, pero pues ya, cuando lo arreglé, pedí una segunda opinión de mi hermana y pues ella me ayudó un poquito y pues ya logré salir de la crisis. Y pues ya lo demás, pues ya lo vieron, ¿no? El maquillaje quise adaptarlo al estilo de ropa. Porque también pues la sudadera, el suéter, pues lo modifiqué para que no se perdiera el elemento de los bloomers porque estaba más largo
Y también la verdad es que me gustó cómo le dibujé la parte de el estómago y no quería taparlo con la ropa. Entonces, por eso la recorté. Y pues no, pues es el mismo suéter nada más que tuneado. Y pues insisto, quería que se vieran los bloomers porque pues fue la primera opción que me salió de ropa. Entonces como que los puse como una prioridad más que el suéter, porque pues fue el segundo y quería que se vieran más. Entonces por eso lo recorté. Porque si no, pues nada más hubiera visto pues lo de abajo. O se hubiera tapado mucho y no quería. Y pues eso ya la modifiqué un poco. Traté de copiar los ojitos lo mejor que pude, pero pues a mi modo. Y pues sí, el maquillaje lo adapté a toda la vibra que me estaba dando el personaje, con ese cabello como de e-girl. O no sé. Por eso le puse el maquillaje como oscuro, color como negro. Porque, pues no sé, el suéter, esas vibras me daba como más grunge. Y pues por eso lo adapté. Y también para que combinaran con los accesorios, que era ese prendedor como de murciélago. Y los prendedorcitos con las cruces y los corazones. Y pues como que todo encajó al final. Y pues la verdad sí me gustó hacer este reto de que Pinterest me diga qué hacer. Am, si tienen algún otro reto o así que quieran que haga, pues pueden ponerlo en los comentarios. Y también pueden seguirme en mis redes sociales, que van a aparecer al final o en la descripción, pues ahí tienen todo. Gracias por ver el video. Me serviría mucho si se suscriben y si le dan like. Y pues si tienen alguna sugerencia de, no sé, reto o de lo que sea, pues pueden escribir en los comentarios. Y pues eso, gracias por llegar hasta aquí. Y pues se cuidan y se portan bien. Bye bye.